Hoy nos acompaña Yulimar de Araujo, licenciada en Geoquímica en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente cursa estudio de posgrado en Desarrollo y Ambiente en la Universidad Simón Bolívar, institución donde también trabaja como investigadora y analista del Laboratorio de Física Nuclear y es parte de WIN Nuclear Venezuela. Bienvenida, Yulimar, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación al programa. Bueno, agradecido de que hayas aceptado la invitación y bueno, poder compartir un poco de tus conocimientos y de todo lo que es tu carrera como mujer científica. Yo quiero iniciar, Yulimar, primero hablando un poco de lo que ha sido tu trayectoria en el área de la ciencia, en el área de la investigación. ¿En qué momento tú decidiste, bueno, lo mío es estudiar la ciencia? Bueno, a mí siempre me ha gustado, desde chiquita, me ha gustado el tema de la ciencia, principalmente desde el punto de vista de la protección de los ecosistemas, ya que siempre veía mucho un canal venezolano que se llama Vale TV, el Canal 5, y siempre habían documentales que hacían distintas áreas del planeta. Y bueno, a mí fui aprendiendo un poco más. Me estoy dando cuenta que la mejor manera de poder proteger el área donde nosotros nos encontramos es entendiendo qué es lo que está pasando. Y por ahí fui buscando distintas carreras asociadas y encontré en la geoquímica lo que estaba buscando, que me permite tener esa visión general de distintos tópicos. Excelente, Yulimar. Fíjate que en nuestra época no era muy común ver jóvenes interesadas por el área de la ciencia, porque bueno, veníamos de una sociedad patriarcal donde se limitaban las capacidades profesionales y académicas de la mujer. Hoy en día, bueno, tenemos que reconocerlo, que gracias al Ejecutivo Nacional y a todas las políticas con perspectiva de género que viene desarrollando Gabriela Jiménez, ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, vemos cada vez niñas más entusiasmadas y enamoradas de la ciencia, pero no solamente vemos que están inspiradas, sino que se están creando los espacios para que estudien estas carreras, como hace poco se inauguró la Universidad de la Ciencia en nuestro país. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, existe una brecha de género, sobre todo a nivel internacional, aunque en Venezuela la realidad es distinta. A nivel internacional, solo el 10% de las personas que están realizando investigación son mujeres. El resto del porcentaje son hombres que están presentes haciendo ciencia. ¿Qué opinas, Yulimar, de esta brecha de género? Y quisiera saber si en tu andar, en esos tiempos que estabas estudiando, presentaste algún desafío relacionado con el género y la carrera. Bueno, el tema de la brecha generacional ciertamente es un tema a colación. En Venezuela yo sí he visto que es muy poco lo que existe, por lo menos lo que yo he vivido. En parte también porque en mi familia la mayoría somos mujeres, de las chicas que tienen mi edad, más bien ahorita está empezando la generación de caballeros. Y siempre mi papá, mi mamá, nuestros tíos, siempre nos han promovido a seguir estudiando, a seguir avanzando. Y yo creo que las oportunidades que he tenido al salir al extranjero, me he dado cuenta que en Venezuela la brecha generacional es muy corta, el género ciertamente es muy corta, porque ves en laboratorios, en otras áreas del conocimiento, mujeres trabajando en cargos importantes. Y bueno, ciertamente la ministra ha hecho un excelente trabajo al promover a las mujeres muchísimo más en el área de la ciencia. Así es, Yulimar, tú lo mencionaste muy bien, en Venezuela la realidad es distinta. Fíjate, voy a compartir contigo un dato: 29.236 mujeres forman parte de la mano técnica científica y eso representa el 56.30% de presencia femenina haciendo ciencia, investigando. También perteneces a WIN Nuclear Venezuela. ¿Qué es WIN Nuclear Venezuela, Yulimar, y cuál es tu representación? Bueno, en Venezuela el grupo de WIN Nuclear es, yo digo, relativamente nuevo porque empezamos en el 2020 y en el 2021 se crea el grupo de mujeres en nuclear, el capítulo de jóvenes.
El objetivo que tenemos actualmente es promover el uso pacífico de las ciencias y tecnologías nucleares en el público en general, porque a lo largo de la historia se ha visto que la promoción de esta área del conocimiento ha sido muy negativa, asociándose principalmente a lo que es el tema de las bombas nucleares, los reactores nucleares y los accidentes que han ocurrido, pero no se hace una comparación, por ejemplo, de los accidentes automovilísticos que causan anualmente muchas más muertes que los que han causado los accidentes nucleares, por ejemplo. Además, que obviando esos aspectos negativos, que bien son ciertos, tienen muchísimas más ventajas mientras se haga un estudio adecuado de cada una de esas áreas. En el área médica, por ejemplo, es lo más conocido, que es, por ejemplo, en las panorámicas, al hacernos unas placas de rayos X, en el IRIS, por ejemplo, el reactor nuclear del IRIS, en donde se hace esterilización de material quirúrgico, que es otra de las aplicaciones. Pero a lo largo tiene muchísimas áreas, en agricultura, en neurología, y parte de nuestro trabajo es precisamente mostrarles a las comunidades. Se han hecho distintas actividades, principalmente en colegios, en donde se encuentran los chiquitos, que son nuestra generación de relevo, para que vean que la aplicación de las ciencias y tecnologías nucleares con un entendimiento adecuado puede contribuir al uso pacífico de las mismas. ¿Cómo hace Yulimar para mantenerte tan comprometida con tantas actividades tan demandantes? Bueno, yo disfruto mucho lo que estoy haciendo. Como una vez me dijo un amigo que conocí, la idea es que pienses que lo que estás haciendo no es un trabajo, sino es algo que te gusta hacer. Porque ya mentalmente al decir es un trabajo, ya estás pensando que es algo negativo, que te da pereza. Pero nosotros acá en el laboratorio, bueno, al ser un equipo multidisciplinario, nos divertimos muchísimo en lo que estamos haciendo, cada uno aporta su idea diferente y siempre estamos en constante creación. Entonces eso nos motiva a seguir leyendo, a seguir aprendiendo, y no nos aburrimos, nos entretenemos mucho, nos organizamos bien. Bueno, Yulimar es una joven mujer en la ciencia. En resumidas palabras, bueno, tú tienes compromiso, organización y pasión, que creo que es la triada perfecta. Ahora sí, Yulimar, hablemos de tu proyecto de investigación isotópica del agua de lluvia y el desarrollo instrumental geocientífico. Fíjate, este título tiene varios términos interesantes que creo conveniente comenzar a definir. Entonces, en este contexto, Yulimar, explícame qué es una investigación isotópica. Bueno, el laboratorio, empezamos por el Laboratorio de Física Nuclear de la Universidad Simón Bolívar, que muchas veces el nombre nuclear suele ser asociado a explosiones nucleares y reactores nucleares, pero básicamente lo que se hace es poder estudiar la interacción de la radiación con el núcleo atómico, cuál es la respuesta que ella nos da. Y esa respuesta, su interpretación, nos puede ayudar a entender distintos fenómenos. Por ejemplo, en el caso del núcleo atómico, en el colegio nos han enseñado que tenemos el núcleo y alrededor dos electrones. Y bueno, ahí tenemos unos elementos que son los que vemos en la tabla periódica. Y alrededor hay 120 elementos. Pero si tomamos en consideración los isótopos, que son elementos que tienen el mismo número atómico, pero varían en el número de neutrones que pertenecen al núcleo, tenemos cerca de 3.000 elementos. Y estos 3.000 elementos que están en la naturaleza, cada uno puede ser estudiado con distintas técnicas y nos dan información. Basándonos en eso, nosotros acá desde el laboratorio, en colaboración con otras instituciones, planteamos distintos proyectos para poder solventar problemas relacionados con adquisición de datos, que es el punto de la instrumentación geocientífica. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que se nos había hecho complicado poder adquirir distintos dispositivos, distintos equipamientos, por distintas razones, ya sea económicas o porque los equipos ya habían pasado su tiempo de vigencia y era necesario hacer actualizaciones, o porque los softwares
al pasar ese tiempo de uso era necesario actualizarlos y no se podían hacer modificaciones desde el laboratorio. Entonces pensamos, bueno, ya que acá en la universidad contamos con un grupo de personal bastante capacitado en distintas áreas de ingeniería, vamos a ver qué podemos hacer para poder solventar esta dificultad. Y empezamos desde hace mucho tiempo ver cómo podíamos desarrollar distintos equipos que pudiesen captar esa información que nos dan los isótopos, que se nos había hecho difícil con equipos comprados en el extranjero, para poder con tecnología nacional resolver ese problema. Decidimos escribir el proyecto FONACYT, que fue aprobado en una de las convocatorias realizadas por el Ministerio, y estamos trabajando en eso. Dentro de los distintos equipos que estamos desarrollando, tenemos equipos geoeléctricos, equipos sísmicos, equipos magnéticos telúricos. Tenemos también pensado desarrollar distintos equipos en el área de los recursos hídricos para el monitoreo del mismo. Y bueno, a raíz de este equipo, o de este proyecto, planteamos otro proyecto que es el de caracterización química isotópica del agua de lluvia. Porque bueno, la dificultad principal era que no teníamos los equipos. Ya estamos desarrollando los equipos, ahora bueno, vamos a poder implementarlos. Y empezamos a hacer distintos prototipos. Uno de ellos fue el de captación de agua de lluvia, que le decimos los totalizadores. Porque si bien es cierto, ya en el mercado existe un aparato definido, no se ajusta a las condiciones que tenemos en el país, porque bueno, Venezuela es un país mega diverso, y dependiendo de la zona en donde lo vayamos a colocar, el equipo necesita tener ciertas características. Gracias al apoyo del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, el INEA, logramos poner un primer prototipo en Isla de Aves, para poder hacer un monitoreo de la calidad de agua desde la zona más norte de Venezuela y hasta donde lleguemos al sur. Y bueno, hicimos esa primera prueba, vimos que ciertas partes del equipo resisten a los huracanes, porque el huracán Beryl pasó justo encima de la isla y nuestro primer prototipo resistió. Y bueno, hace poco colocamos un segundo prototipo y vamos a una siguiente campaña de investigación científica, evaluar cómo se comportó bajo las condiciones ambientales que están allí. Y bueno, es súper importante poder hacer un estudio de calidad de agua y lluvia, porque quizás no parezca tan importante a primera vista, pero entendiendo la composición química del agua, podemos dar respuestas, por ejemplo, a entender cómo está afectando el cambio climático a la periodicidad de los fenómenos del Niño y de la Niña en Venezuela. Por ejemplo, conocer la calidad del aire que tenemos aquí en el país. Podemos también contribuir con el área agrícola en el sentido de poder indicarle a los productores cuáles serían las fechas adecuadas para poder cosechar, para poder sembrar, porque bueno, a raíz del cambio climático no siempre se han mantenido las mismas condiciones en las cuales ellos están acostumbrados. Y un aspecto que yo siempre resalto mucho desde el punto de vista isotópico de la caracterización del agua de lluvia viene desde el punto de vista del ciclo hidrológico del agua. El ciclo hidrológico del agua que hemos visto en el colegio es que el sol evapora el agua, se condensa, llueve y continúa el ciclo. Así es. Pero resulta que es muchísimo más amplio si tomamos en consideración que parte de esa lluvia se infiltra dentro del subsuelo. Y esa agua que se infiltra dentro del subsuelo muchas veces tiene lo que llamamos acuíferos. Hoy en día en Venezuela hay una mayor cantidad de personas que apuestan por la apertura de pozos para abastecerse de agua potable. Sin embargo, son pocos los estudios que se han realizado en cuanto a qué cantidad de agua yo puedo sacar del pozo, cuál es la velocidad de agua que yo puedo extraer del pozo, que son aspectos fundamentales si queremos que ese servicio que nos está ofreciendo el agua pueda ser sostenible en el tiempo. Dentro del ciclo hidrológico del agua, uno de los factores importantes es poder conocer cuál es la cantidad de agua que está ingresando al sistema y cuál es la cantidad de agua que sale. Así podemos poder tener un balance.
Ahí los isótopos nos ayudan, por ejemplo, el tritio. El tritio es el isótopo radioactivo del agua. Al conocer cuál es la concentración de tritio atmosférica y cuál es la concentración de tritio que pueda tener el acuífero, podemos tener idea de cuál es la edad del agua que está en el acuífero. Por ponerte un ejemplo, si nosotros medimos el tritio que tenemos en un acuífero y nos da, por ejemplo, 60 años, nos está diciendo que el agua que llega allí tarda 60 años en llegar. Entonces hay que tener mucho cuidado de no secar ese acuífero. Por el contrario, si medimos el tritio y nos da que el agua allí tiene 5 años, por poner un ejemplo, nos dice que se está recargando constantemente. Pero eso también puede ser perjudicial porque quiere decir que está más expuesto a la contaminación reciente. Entonces son temas que hay que tomar en consideración y donde los isótopos ayudan muchísimo y muchos de los equipos que estamos diseñando nosotros también nos estaría apoyando. Y también siempre hay una aclaratoria, si bien los isótopos son herramientas que ayudan a fortalecer todos estos conocimientos, los estudios básicos son vitales porque sin ellos no podemos tener, por ejemplo, la geología de un área, que es vital para poder hacer interpretaciones con los isótopos. Bueno, qué interesante escucharte, Yulimar. Fíjate que durante tu intervención mencionaste cosas puntuales y muy importantes. Cuando hablabas de que era necesario ustedes crear su propia instrumentación, esto apunta también a lo que ha vivido Venezuela. Bueno, para nadie es un secreto que hemos vivido un bloqueo y que los científicos o el venezolano ha tenido que apostar a la innovación. En un momento, la ministra Gabriela Jiménez lo decía, el científico en Venezuela no puede hacer una ciencia cerrada, tiene que hacer una ciencia abierta, una ciencia donde la innovación y la inventiva le permita a ellos generar sus soluciones. También cuando hablabas de la investigación isotópica, bueno, fíjate que parece términos tan complicados y segura estoy que tiene su complejidad, pero cuando nos los explicas al detalle, vemos que son términos que podemos asociar con la cotidianidad, porque por ejemplo podemos rastrear el origen del agua, pero también podemos evaluar el impacto del cambio climático en la distribución de las precipitaciones. Fíjate que Yaracuy lo conocemos como el siempre verde Yaracuy, sin embargo, todo lo que es la crisis climática ha cambiado un poco la frecuencia con que se realizan las precipitaciones en nuestro estado. Con toda esta investigación que viene desarrollando Yulimar, ¿ustedes han pensado generar alguna propuesta, alguna solución a los entes nacionales que están relacionados con la crisis climática? Por ejemplo, el IBI. También tenemos de manera internacional el Instituto IPCC, que es el organismo intergubernamental creado para por la Organización Meteorológica Mundial. ¿Se han planteado esa idea de generar unas propuestas o soluciones? Claro, por supuesto. De hecho, nosotros trabajamos en colaboración con distintas instituciones a nivel nacional, entre ellas el IBI, especialmente con el Centro de Tecnología y Estudios Antárticos, con el INAME también, con el IDEA, y bueno, entre todos estamos buscando la manera de poder generar datos duros que puedan contribuir a los entes gestores de generar soluciones a problemas puntuales. Porque el detalle que hemos visto, por lo menos que yo he visto en Venezuela, es que falta información para poder apuntar a una mejor solución. Si no hay información, si no se hace un monitoreo que se ha dejado de hacer durante mucho tiempo, en parte, como mencionas tú, por la dificultad de la actualización de muchos de los equipos por distintas razones geopolíticas, eso ha dificultado que puedan actualizarse los datos en distintas regiones del país. Y por parte de la información que yo he revisado, muchos de los estudios que se han hecho, por ejemplo, en el área hídrica, no se han actualizado desde el 2008. Entonces, hacer esas actualizaciones, tener esos datos duros, son vitales para que esas instituciones que tú comentas puedan actuar de forma oportuna. Por ejemplo, un caso no se está haciendo acá, pero se está aplicando en la India, por ejemplo. Están utilizando el berilio 7, que es un isótopo radioactivo, como un trazador
de fenómenos atmosféricos para poder predecir eventos como los monzones. Acá en Venezuela también se pudiera hacer, pero de hecho hay un compañero que está trabajando con eso y esa información va a contribuir a la base de datos de esos entes históricos para poder dar esa información. Y bueno, adicionalmente nosotros como universidad estamos contribuyendo a la formación de la generación de relevo para que ellos puedan, cuando ya sean mayores, pertenecer a todas estas instituciones tomadoras de decisiones con un conocimiento muchísimo más fortalecido. Quiero compartir con ustedes 5 razones para estudiar el agua de lluvia. Porque cada gota lleva memoria. El agua de lluvia no es solo agua, contiene trazas químicas que nos hablan de su origen, su recorrido por la atmósfera y de los patrones climáticos de nuestro territorio. Porque nos conecta. El agua que cae alimenta acuíferos, cultivos y ecosistemas. Estudiarla es también cuidar lo que ocurre bajo nuestra tierra. Porque revela lo invisible. Los isótopos y trazadores presentes en la lluvia nos permiten ver más allá de lo aparente, desde cambios estacionales hasta los efectos del cambio climático. Porque es testigo del tiempo, cada precipitación lleva el sello de su estación, de su año, incluso de eventos extremos. Conservar esos datos es como tener un diario de la naturaleza. Quinta razón, porque mirar la lluvia con curiosidad es el fondo de preguntarnos cómo cuidamos el planeta que lo genera. Continuamos con Yulimar. Fíjate, Yulimar, que nosotros tenemos una sección que se llama Voces Conectadas, donde nuestra audiencia nos deja una serie de comentarios y preguntas. Yo la voy a compartir contigo, a lo mejor ya durante la conversación le has dado respuesta, pero siempre es bueno hacer esa interacción. ¿Qué es lo más sorprendente que has aprendido sobre la lluvia estudiándola desde la ciencia? Lo más sorprendente, bueno, a mí lo que más me ha gustado es poder compartir con un equipo multidisciplinario, porque muchas veces uno considera de que, bueno, conociendo personas dentro de mi área de experticia me va a ayudar a entender mejor un aspecto en particular, pero trabajar con un equipo donde involucres personas de todas las áreas me parece que es algo fenomenal y es algo que es de la ciencia, que te permite tener un conjunto de conocimientos para poder tener una solución particular que puede alcanzar tanto desde la parte legal, por ejemplo, las personas que estudian el ambiente desde el punto de vista legal, como desde la creación del conocimiento de esa semillita y las preguntas que siempre se generan. ¿Y qué pasa si hacemos esto? Y empiezas a buscar quién te puede ayudar: el electrónico, el mecánico, el arquitecto, el geoquímico, el biólogo, el físico. Entonces, hacer toda esa mezcla en conjunto y poder dar una respuesta me parece que es un factor genial que se logra desde la ciencia. Excelente. ¿Se puede predecir el cambio climático solo observando el agua de lluvia? No, se necesitan muchísimos factores para poder contribuir mucho más a hacer a evaluar esos patrones predictivos, pero empezar a hacer el monitoreo del agua de lluvia, tanto desde el punto de vista isotópico como de metales, es uno de los aspectos importantes para poder contribuir con esos pequeños cambios, porque no solamente los sensores remotos pueden contribuir, sino también esos pequeños trazadores. Excelente. ¿Cómo quieres que impacte tu investigación a nuestro país? Bueno, esta investigación, nuestro alcance o nuestro interés es que sea un alcance nacional. De hecho, parte de la motivación de poder hacer esto no solo vino de parte del laboratorio, sino del equipo de trabajo en el cual nosotros nos desarrollamos. Uno de ellos es con el profesor Ramón Montero, que fue mi profesor durante la carrera de geoquímica y mi tutor de tesis, y que actualmente lleva un proyecto con el Organismo Internacional de Energía Atómica para poder establecer la línea meteórica del país. Uno de los problemas que ha tenido el profesor ha sido poder ubicar los equipos de captación de agua de lluvia en distintas partes del país. Y bueno, nuestro proyecto está contribuyendo a generar más dispositivos que le contribuyan a su proyecto.
y eso va a ser un factor a nivel nacional. Y bueno, con el desarrollo de los otros dispositivos, poder contribuir con otros investigadores que han tenido dificultades en cuanto a la adquisición de distintos equipamientos que son vitales para poder adquirir datos y seguir haciendo ciencia en Venezuela. Bueno, Yulimar, ya estamos llegando al final del programa, pero no podemos despedirlo sin un mensaje para toda nuestra audiencia. Bueno, gracias por la invitación al programa, y yo les diría a todos los jóvenes, principalmente, que se motiven a estudiar, tener conocimiento, entender el sistema que nos rodea es algo excelente, es fenomenal. Eso nos ayuda a tener una visión muchísimo más amplia de todo, y de esa manera poder resolver problemas puntuales o quizás problemas a largo plazo que nos pueden afectar a nosotros en la actualidad o incluso a nuestra descendencia. Entonces yo motivaría a los niños a que se preparen y sigan trabajando en su futuro. Bueno, agradecemos a nuestros usuarios por dejarnos las preguntas en las redes sociales. Les recuerdo suscribirse al canal de YouTube Ciencia en Voz Femenina y por todas nuestras redes sociales @Ciencia en Voz Femenina. Agradecemos a la licenciada en Geoquímica Yulimar de Araujo por compartir sus conocimientos, por compartir este tiempo y hablarnos de las investigaciones científicas que viene desarrollando. Ella es una mujer de la ciencia de nuestro país.